Hola, linda tarde para todos. Estamos aquí de nuevo conectados. Vamos a esperar unos minuticos a que se vayan sumando. Eh, es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Agradecida por estar viva de nuevo hoy. Una nueva oportunidad para renacer, para vivir, para disfrutar, para respirar, para sentir la vida. Vamos a esperar siquiera unos 5 minuticos para que los que se quieran ir sumando pues se vayan sumando. Eh, ya estamos a mitad de semana, aunque ya vamos perdiendo como la percepción del tiempo. Eso es interesante también, porque pues nos permite navegar en estas aguas un poquito más relajados, tal vez, sin contar el tiempo. No se nos hace tan largo el proceso, así que también es una buena estrategia. Les recuerdo que estamos aquí con la intención de hablar, de compartir estrategias para afrontar esta crisis. Y hoy, especialmente, la invitación es para que hablemos del femenino, del sagrado femenino. Entonces, vamos a esperar un momento que las personas se conecten, que nos vayamos sumando. De todas maneras, este video va a estar grabado en la página de Renacer Holístico en Facebook. Y bueno, los invito a que también visiten mi página personal, está bajo mi nombre, Paula Andrea Giraldo de Ocha. Ahí también va a estar, ahí comparto también el video. Por si los que no se pudieron sumar o los que de alguna manera no pudieron compartir acá, pues entonces lo hagamos a través de la página. Bien, vamos a esperar otros 5 minuticos, esperemos que las personas se vayan conectando. Después de un día lluvioso es muy frío, delicioso además, porque también nos permite estar en reposo de una manera muy acogedora. Bueno, yo creo que podemos irle a dar inicio a, a- a nuestro encuentro. Digamos que tengo la propuesta de hoy es que hablemos nuevamente, les cuento que hablemos del sagrado femenino. De eso es como el propósito de hoy. Y cómo nos ayuda a comprender el sagrado femenino para también ayudarnos a enfrentar esta crisis. ¿Qué relación tiene este femenino, este sagrado femenino con todo lo que sucede en la madre tierra? Darling, bien llegada, gracias por estar. Bueno, vamos a esperar 5 minuticos más para que las personas se vayan sumando, los que vayan resonando con esta invitación. Vuelvo y les repito que este video va a quedar grabado, entonces lo van a poder ver en mis redes sociales. Y bueno, aquí, como se los he manifestado en momentos anteriores, la idea es que podamos compartir, que interactuemos. Ese es el objetivo, de que interactuemos, de que ustedes me compartan sus comentarios, de que vayamos hablando, que sea algo muy fluido, que intercambiemos opiniones, ustedes me cuenten también sus experiencias. Y en ese orden de ideas, pues entonces vamos fluyendo como en la dirección que este encuentro nos vaya llevando también, porque la idea no es hacer algo muy estructurado, la idea de hecho es compartir alrededor de un tema en específico, con un tema general, que claramente es cómo afrontamos esta crisis, y desde diferentes formas, desde diferentes apreciaciones, desde diferentes percepciones. Entonces, no solamente desde lo que hacemos en tema físico, como el ejercicio, como conectarnos con la música, como cocinar, como disfrutar pintando, dibujando, sino también
como desde la esfera mental, que es cómo pensamos, cómo podemos transformar ese pensamiento para que se convierta en algo más armonioso, en un proceso que no se convierta en algo doloroso, o cuando tenemos esos momentos que sentimos ya explotar, que ya se activa la crisis o se detona la ansiedad, el estrés, la angustia, el miedo, todo aquello que nos genera malestar, pues tengamos recursos para poder sobrellevarlos, ¿no? Bien, quiero compartir con ustedes hoy, como ya en algunas ocasiones se los he expresado, el curso de milagros para mí es una fuente de conocimiento muy valioso y encontré una lectura muy interesante. Y esto no solamente se lo quiero dirigir a las mujeres, al sagrado femenino, sino también al sagrado femenino que habita en cada hombre, en cada masculino. La naturaleza del ser humano es dual, ya lo habíamos puesto aquí o propuesto en esta conversación, creo que ayer y en otros momentos, y cada uno de nosotros posee una dualidad, biológicamente hablando también. Entonces, cada uno de nosotros posee una carga hormonal femenina y una carga hormonal masculina. Por lo tanto, cada uno de nosotros se define en tanto hayan más carga hormonal femenino-masculina, estrógenos o testosterona, si es hombre o mujer. Bueno, eso ya no vamos a discutir temas de género ni nada parecido, solamente estamos hablando como en términos muy generales, sin ahondar mucho en el proceso, pero pues quien sienta de esa forma, quien se sienta desde el femenino, maravilloso, que sea su determinante, o desde el masculino sea su determinante, también es maravilloso. Ahora bien, cada uno de nosotros, hola David, qué bueno que estés aquí. Cada uno de nosotros, entonces, como les decía, posee una dualidad y cada uno de nosotros posee una parte femenina, un lado masculino. Por lo tanto, esa dualidad también corresponde a lo biológico, como lo acabo de mencionar. Hay un tema interesante y es que desde la biología, desde el cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho también tienen una asociación frente a las capacidades o a las habilidades que podemos desarrollar en unas esferas más las mujeres y en otras más los hombres. Eso no quiere decir que sea determinante. Sin embargo, hay una naturaleza, hay una predisposición. Si bien es cierto, hay individuos que desarrollan ambos hemisferios, sin importar si son masculinos o femeninos. También hay femeninas que desarrollan más su hemisferio izquierdo, que es toda su racionalidad, toda su planificación, toda su estrategia y su practicidad. También hay masculinos que desarrollan más su lado femenino, que sería entonces la creatividad, la conexión con la espiritualidad, su emocionalidad, todo el detalle, eh, lo bonito, lo bello, todo aquello que trasciende, lo místico. Entonces, no vamos a clasificar, pero sí hay digamos, unas manifestaciones femeninas que corresponden a esa naturaleza. Y desde ahí es lo que quiero, dirigir esta lectura para quienes se conecten y dirigirles esta lectura a su lado femenino, que es el que cada uno habita, en el que cada uno habita. Y miren lo bonito. Has estado equivocado con respecto al mundo porque te has juzgado erróneamente a ti mismo. ¿Qué podrías haber visto desde un punto de vista tan distorsionado? Toda visión comienza con el que percibe, que es quien determina lo que es verdad y lo que es falso, y no podrá ver lo que juzga como falso. Es una reflexión corta, pero profunda, que es precisamente en lo que hemos estado, digamos que, abordando, y es nuestra percepción, desde dónde estamos afrontando esta situación, cuál es mi percepción frente al mundo, porque así como es mi percepción frente al mundo, es como vivo esta realidad. Entonces, la idea es transformar esa percepción y lograr que desde ahí se genere bienestar, o por lo menos armonía, ¿cierto? Que es como lo que buscamos. Como les venía entonces contando, eh, cada uno de nosotros posee una dualidad y ese femenino habita en todos los individuos del planeta.
Pero lo bonito del caso es que en la naturaleza también se percibe la misma dualidad y vamos a transferirnos a la madre tierra, no, no con una connotación distinta, se le refiere a la tierra en forma femenina, porque realmente el femenino es el que recibe, es el receptor, es el que crea, es el que, digamos que contiene, es el que entrega amor, es el que transforma, tiene esa capacidad. Todos los seres humanos la tenemos, pero como les decía inicialmente, cada uno de nosotros hay una naturaleza pues, que lo atraviesa transversalmente y que no la podemos negar. Como que el femenino es quien tiene la capacidad de procrear o de tener adentro de su vientre una vida humana y que a través de ella venga ese ser humano. Como que para el hombre tenga digamos, otras virtudes y otros elementos que lo atraviesen transversalmente. Entonces, desde ahí es importante tenerlo presente. Hola Carmenza, ¿cómo estás? Qué bueno que estés aquí. Bueno, entonces estábamos hablando del sagrado femenino y cómo podemos nosotros comprender qué es el sagrado femenino, cómo la tierra se asocia al sagrado femenino, que no es fortuito que lo llamemos la tierra en femenino, que se le llame la Pachamama y que todos nuestros ancestros lo tomen como la madre, porque realmente es la que da la vida, es la que nos provee todos los alimentos, es la que contiene el agua, es la que nos provee del agua, que es vital para nuestra sobrevivencia. Es como nuestra madre. Y es una analogía bien bonita porque los mamíferos que requerimos de cuidado hasta avanzada edad para poder sobrevivir en este planeta somos los humanos, entre otros. Pero los humanos somos los que requerimos de un cuidado específico, porque si no tenemos una madre, pues nuestro proceso de supervivencia se va a ver muy reducido, va a ser muchísimo más complejo. Y naturalmente esa falta de madre o de cuidado de madre es posible que atraviese nuestra existencia de una manera negativa en el resto de la vida. Entonces, miren lo trascendental en lo que se convierte el significante de la madre. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia al femenino como nuestra madre tierra, es ¿qué nos está mostrando la tierra? ¿Cuál es el mensaje que nos está llevando? Desde hace mucho tiempo, los científicos han venido hablando de los daños que, que hemos generado tan prolongados y de tal impacto que ya no tenemos reversa. Sin embargo, sin embargo, miren lo que está sucediendo hoy. La misma naturaleza nos ha permitido que ellos, que estemos confinados, que paremos todos los procesos productivos, que paremos todo lo que llamamos cotidiano, todo lo que llamamos vida y eh, se extiende, se limpia el aire, se multiplican la vida, la fauna, la flora. Por ahí estuve viendo, no sé si será información real, pero estuve viendo que la contaminación a nivel mundial se ha reducido en un porcentaje importante. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con ese sagrado femenino? Y eso incluye la relación que tenemos en lo general hasta lo particular. Cuando me refiero a lo general es con la madre tierra, cuál es la conciencia que tenemos, hasta dónde llegamos a conectarnos con un árbol, con una planta, con un animal, qué tanto amor sentimos por ello, realmente nos duele lo que le estamos haciendo a la tierra, realmente somos conscientes de, de lo que usamos y del impacto que estamos generando en la madre tierra. Realmente estamos escuchando lo que nos dice la madre tierra en estos momentos, que también es importante tenerlo presente. El que estemos quietos, el que estemos en stand-by, hace que la tierra respire. Y eso creo que lo hemos escuchado en muchos medios de comunicación. Entonces, es otra óptica para ver o percibir esta realidad que nos puede facilitar reducir el impacto de este proceso de confinamiento o de no actividad por fuera de casa y que nos puede permitir incluso
navegar en la gratitud, porque también es parte de nuestra casa, es decir, si la tierra no produce agua potable, si la tierra no tiene la oportunidad de estar limpia, de producir aire limpio, por lo tanto los alimentos van a estar contaminados, el agua va a estar contaminada y de ahí para allá, pues nosotros no es que vayamos a estar muy saludables. Entonces esa relación que yo tengo con el femenino, ¿cómo se comporta? Porque es una proyección también de mí mismo. Ahora bien, el sagrado femenino que habita en cada uno de nosotros. Esto es un tema supremamente, digamos que no encuentro una palabra como puntual para decirlo, porque es un tema que genera malestar, es un tema que genera discusiones muy profundas, es un tema que hoy todo el mundo empieza a clasificar como feminismo, incluso algunos llaman feminazis a aquellas mujeres que defienden sus derechos de ciertas formas o que se hacen ver de ciertas maneras, que es totalmente respetable, o sea, la expresión de los seres humanos es su expresión. Eh, bueno, pero no es entrar en ese tipo de discusiones porque ese no es el objetivo. El objetivo es enfocarnos o centrarnos en cuál es la relación que yo tengo con el femenino, con el sagrado femenino, cuál es mi relación con ese femenino. Y desde la base fundamental es la relación con mi madre, ¿cierto? Y con la madre tierra. Esa es la reflexión que quiero que hoy tengamos, que quiero que hoy hagamos. ¿Cuál es mi relación con mi madre y con los femeninos que rodean mi entorno? Mis hermanas, mis mujeres, mis tías, mis abuelas, mis hijas, mis primas, etcétera. Y, 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 y con la madre tierra, porque es que es desde ahí donde nosotros estamos sintiendo básicamente lo que somos, porque fue a través de ese femenino que vinimos a existir a esta tierra, a través de ese cuidado, a través de esa entrega, a través de ese amor que recibimos, es que nosotros tenemos la oportunidad, bien sea poco, que haya sido poco, mucho, o que haya sido a través de otro, como haya sido, fue gracias a ese ser que llamamos madre que llegamos a este plano. Así que creo que eh, siempre estamos esperando muchísimo o demasiado, la expectativa es demasiado alta de las madres. eh, y hay una teoría psicológica que a mí me impactó mucho, que habla de la madre nunca va a ser suficientemente buena, pero tampoco suficientemente mala. Y cuando tú hablas con los seres humanos, la mayoría tiene dificultades con su madre, tiene resentimientos, tiene muchas cosas que sentir. No estoy justificando los actos de desamor, de abusos, yo no justifico, no estamos hablando de eso, estoy hablando es mi relación con ese femenino y con lo que me ha entregado ese femenino que es desde donde quiero pues como que centremos la frecuencia de la gratitud, porque básicamente se trata de eso, de agradecer, de tener una relación y si no la tenemos, no tenemos una relación armoniosa con ese femenino, pues entonces sentémonos a pensar cómo ha sido mi interacción con ese femenino, qué he hecho yo con ese femenino, cómo lo trato, le he entregado amor o lo he maltratado, o lo he culpado, lo he señalado, lo he abusado de alguna manera, porque el abuso no solamente se da en términos agresivos, también hay abusos sutiles, muy sutiles. Entonces, lo que quiero es que observemos cómo nos estamos comportando desde la base de nuestra existencia. ¿Qué sentimos hacia ese femenino? Y si en nuestro corazón habita algún resentimiento, algún dolor, alguna tristeza que se refiera a ese femenino y que nos haga actuar de manera densa, negativa, dolorosa. Eso en términos de con la madre tierra y con nuestra madre biológica o la madre que nos crió. Ahora quiero que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de pensar, de sentir cuál es su relación con su propio femenino. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en, ok, yo como mujer,
en el caso del hombre también, porque les repito que cada uno de nosotros posee la dualidad, cada uno de nosotros posee un lado femenino y un lado masculino, naturalmente en quien se denomina hombre, pues su lado determinante va a ser más el masculino, y en quien se denomina mujer, su lado determinante va a ser más el femenino. Sin embargo, conocemos que hay otras identidades y que con el que tú te identifiques, entonces tu lado femenino, ¿cuál es tu relación con ese lado femenino? Si mi relación es a través de la aversión, si es a través del dolor, si es a través de la culpa, de la vergüenza, porque he tenido experiencias dolorosas, porque el significado de ser mujer es muy difícil, ha sido doloroso, ha sido atropellado, ha sido abusado, no solamente física, psicológica, sino también sexualmente. Entonces, ese impacto que ha hecho en mi psique y en mi ser para revisar cómo es mi relación con ese femenino. ¿Y en qué se manifiesta eso? Eso se manifiesta en cosas muy simples. Por ejemplo, hablemos del amor propio. Yo sé que es un tema muy trillado, es un tema que, bueno, que todo el mundo lo habla, comparten mucha información, hay muchos libros de autoayuda, hay cantidad de videos con respecto al tema, ¿cierto? Pero son cosas muy básicas, muy simples, que hacemos todos los días y que no nos enteramos. Cuando yo tengo ganas de entrar al baño, por ejemplo, que eso es un vicio que tengo desde chiquita, y fue algo que alguien me dijo, ok, cuando tú tienes ganas de tener una necesidad fisiológica, tú atiendes tu necesidad fisiológica inmediatamente. ¿O cuánto esperas? ¿O, o te demoras todo un día para atenderla? Hablemos de la alimentación. En términos de alimentación, ¿qué tan consciente soy con mi cuerpo físico? No estoy hablando de ser fitness, no estoy hablando de belleza, porque es una construcción cultural y es una construcción que es muy particular de cada sujeto, de cada ser humano y de cada cultura. Entonces, estoy hablando de un tema de conciencia, de salud, de amor propio. En eso se traduce el amor propio. Entonces, ¿cómo está tu alimentación? ¿Qué tan consciente eres a la hora de sentarte a desayunar, a almorzar o a comer? Comemos a horas, a deshoras. ¿Y por qué? ¿Qué hay por encima de mi salud? ¿Qué hay por encima de mi bienestar y de mi armonía en mi cuerpo físico? Con respecto a la sexualidad, es un tema que también es muy controversial, que solo quiero tocarlo así como por encimita, porque podremos tener ese tema también como propuesta. Y es que en la sexualidad, sobre todo en el femenino, se reprime muchísimo. Hoy creo que es un tema que ya lo tocamos con mucha más tranquilidad, con mucha más libertad, por todo lo que hemos aprendido y por todo lo que hemos evolucionado en términos de género femenino, pero aún sigue habiendo un sesgo muy, muy fuerte con respecto al tema. Y, y entre todas, las que me van a perdonar la expresión, pero esa es la expresión que se utiliza, cuando vemos a una mujer que es libre con su sexualidad, que decide sobre su cuerpo, la llamamos puta o sinvergüenza, o utilizamos cualquier cantidad de palabras para referirnos a una mujer que se hace ver libre y que disfruta su sexualidad. Así que, ¿cómo es la relación con tu sexualidad? ¿Qué tanto te reconoces? ¿Qué tanto reconoces tu cuerpo? ¿Qué tanto reconoces el placer en tu cuerpo? Perdónenme en un momentico, voy a cerrar porque es que mis niños están acá jugando, entonces intervienen un poquito con el ruido. Gracias. Entonces, miren lo interesante de hablar de un tema que podría parecer muy simple, muy sencillo, sí, el femenino, pero que finalmente lo que se traduce en sagrado femenino es infinitamente profundo. Y hacer un proceso de análisis, de sentir profundamente, de hacer un proceso de introspección en cómo me relaciono yo con ese femenino, también hace parte del proceso de bienestar que yo pueda estar experimentando en este aquí, en este ahora. Según lo que he estado escuchando y según lo que también, no sé si
se informan los medios de comunicación es que se han incrementado los procesos de abuso en las familias. Pero no es que se hayan incrementado, es que la situación finalmente, uno, genera presión. Y cuando hay presión y yo no sé gestionar mis emociones, que es lo que le pasa a la mayor parte de personas, no hablemos de hombres o mujeres, de individuos que no gestionan sus emociones, que son seres humanos agresivos y abusadores, pues entonces, ¿qué van a tender a hacer? A seguir abusando, ¿cierto? Y cada vez, pues con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque hay un proceso previo que ya venía haciendo y que hoy, pues estando todo el tiempo en confinamiento, se va a hacer pues como más agudo. La pregunta es, ¿qué tipo de abusos he permitido yo? Porque finalmente todos esos abusos son permisos que yo le doy al otro, un otro, no le voy a llamar hombre, mujer, no, simplemente un otro. Son esos permisos que yo le he dado para que de alguna manera me atropelle. Pero cuando yo doy esos permisos a otro es porque yo misma no tengo el límite claro, es porque yo misma me maltrato. ¿A través de qué? De pensamientos y de críticas, la autocrítica, el autolaceramiento, el yo me sacrifico por todos, el yo me doy duro, para poder estar fitness o en el gimnasio tiene que doler hasta el infinito y más allá, porque si no, no funciona, para yo verme bella tiene que doler. Todas esas ideas que navegan culturalmente en el femenino son ideas que son muy limitantes porque esas ideas son abusivas con nosotras mismas, con nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo cuando lo vemos desnudo frente a un espejo? ¿Lo acoges? ¿Lo amas? ¿Lo consientes? ¿O por el contrario? La autocrítica, el dolor, la laceración, la, la culpa, esa es la reflexión que quiero que hagamos aquí, pues como los que estamos en grupo. Ahora, en esa reflexión, para los que son masculinos o los que están identificados pues ahora creo que hay 3 géneros, 4 géneros. Entonces, bueno, no hablemos como de lo que conocemos así, simple, no entremos pues como ahí en esa temática que es un poquito más, es más profunda. Pero para quienes se identifican como masculinos, que también tienen un lado femenino, la pregunta sería, ¿cuál es su relación con ese femenino? Porque si hay masculinos abusadores, estamos hablando también de que hay femeninos que abusan de una manera sutil. ¿Cómo me relaciono yo con las mujeres o con el femenino en el caso de los hombres? ¿Cómo la percibo? ¿Qué significa para mí el femenino? Y esa pregunta es muy interesante que nos la hagamos, porque eso es lo que nos va a determinar qué es lo que hay en el inconsciente que yo he construido como una representación, porque de acuerdo a lo que yo construyo, pues, y en lo que creo, es en esa dirección en la que mi conducta va. Habitualmente tengo relaciones saludables con el femenino. Eh, Mis relaciones son armoniosas con el femenino. Esto va para todos, porque también incluimos las relaciones que tenemos las mujeres con las mujeres, o sea, el femenino con el femenino, que tanto las reconozco, que tanto, eh, que tanto puedo yo ver a una mujer, a una femenina evolucionando, bella físicamente, bella espiritualmente o en su mente con un proceso muy bonito, muy elevado cognitivamente, una mujer muy inteligente o un femenino muy inteligente y lo admiramos y decimos, wow, qué rico ser así, tan bacano esa mujer, te felicito. ¿Qué tal, qué tanto reconocimiento le estamos dando a aquellas que son madres, cabeza de familia, que las que somos madres sabemos lo difícil que es tener hijos? Y sobre todo cuando tenemos situaciones difíciles, económicas, cuando no tenemos el apoyo del otro,
cuando, cuando se tienen condiciones que son muchísimo más complejas. Bueno, no sé qué está pasando con el carro de los bomberos. No sé si quieren que paremos un momentico por el ruido. Bueno, yo creo que ya está pasando. Bien, es como, no sé, de dónde vendrá. Pues mucho ruido. Listo. Entonces, ¿qué tanto reconocimiento le das también al femenino cuando tiene mayores ingresos? Cuando está montado en un carro mejor que el tuyo, cuando tiene logros quizás profesionales mayores que el tuyo. Entonces, mi cuestionamiento va desde cuál es mi sentir. Inmediatamente cuál es mi sentir, cuál vendría siendo mi pensamiento. Y eso es importante, porque es algo mecánico, es algo que sale espontáneamente. Si lo reconoces, lo admiras, o por el contrario, te sientes molesto o molesta, te sientes incómodo o incómoda, sientes que de pronto puedes competir, puedes ser tú mejor, y lo minimizas o la minimizas, o sientes que no tiene derecho a ser, a tener más o a hacer más o qué sé yo, ese tipo de pensamientos que solo lo despierta en términos generales un sentimiento de envidia o un sentimiento de rabia o un sentimiento de culpa o un sentimiento incluso de vergüenza, porque es que yo me quedé todo el día, toda la vida en mi casa criando los niños y veo a otras mujeres que tienen tres, cuatro títulos, entonces ¿cómo me siento yo? Y en ese orden de ideas también es la definición de cómo me relaciono yo con mi femenino. Y es muy importante hacerlo consciente, porque cada cosa que hemos hecho con nuestro femenino, con nuestra existencia, merece amor. Y si es que hay que sanarlo, pues observarlo y sanarlo. Recuerden que es muy importante apoyarnos de un otro objetivo, siempre lo voy a decir. Escojan una terapia psicológica, escojan una terapia holística, escojan terapias alternativas, lo que ustedes deseen para hacer, incluso para quienes son religiosos, si es que su pastor, si es que su padre si es que les funciona, pues bueno, acudan a ello, porque definitivamente todos los seres humanos requerimos de un otro objetivo para poder observar lo que no podemos reconocer o lo que nos da dificultad reconocer y observar, para poderlo sanar y una vez lo llevemos a la conciencia es mucho más fácil transformarlo y actuar, porque eso es muy importante. No solo basta con reconocer, sino ir en pro de transformar. Y para ir en pro de esa transformación se requiere de un esfuerzo consciente todos los días, a cada momento, para poder transformarlo, porque de lo contrario, ¿de qué me sirve a mí saber que me voy a morir mañana y no hacer absolutamente nada? Sí, yo sé, sí, yo sé, sí, yo sé y no pasa nada. Bueno, el llamado es a la acción. Y es muy interesante cuando empezamos a analizar como todas esas dinámicas que tenemos. Por ejemplo, las mujeres entre nosotras mismas, cuando vemos una mujer mucho más bella, más voluptuosa, quizás mejor vestida, etcétera, cuando nos empezamos a destruir literalmente. Entonces, el problema no es la otra, el problema ni siquiera es la otra, el problema soy yo. Y cuando me refiero a que el problema soy yo es que tengo dificultades serias en la relación con mi femenino. Porque cuando yo me amo, cuando yo sé lo que tengo, cuando yo amo mi cuerpo, cuando yo valoro cada parte de lo que soy, yo no, esos sentimientos no habitan en mí, porque tengo claridad quién soy. Probablemente me inspiren. Si yo veo otra mujer bella, con un abdomen plano, yo digo, ay, tan bacano, voy a trabajar para tenerlo así también, pero es una sensación distinta, es una emoción distinta, no desde qué rabia, no, sino desde qué rico, yo quiero también tenerlo así, voy a trabajar por ello, o tan bacano como se le ve, ¿cierto? A eso es lo que yo voy. Y en el caso de los masculinos es,
cuando sienten que una mujer es libre, es independiente, o cuando un femenino se les manifiesta de manera inteligente, de manera empoderada, de manera confiada, segura, que no se sientan amenazados, o sea, si se sienten amenazados, ¿por qué no revisan esa relación que tienen con el femenino? ¿Por qué no revisan qué significante tiene para ustedes el femenino en su existencia? ¿Qué información, hasta donde ha correspondido, ha entregado el femenino en su hogar, en su núcleo familiar, para que tú hayas hecho esa construcción del otro femenino? ¿Cuál es el afán de dominar? ¿Cuál es el afán de controlar? ¿Cuál es el afán de pensar que las mujeres deben tener cierto estereotipo o ciertas conductas para que pueda ser una buena o mala mujer? Para que merezca tu respeto. Cuando somos seres humanos y tanto tú como yo, como cualquiera, merece respeto. Es tan simple como eso. Entonces, es interesante que observemos desde ahí. Y eso también está directamente relacionado con la relación que tenemos con la madre tierra. Porque en tanto mi energía femenina esté desarmonizada, alterada de alguna manera, hola Ana, bien llegada. En tanto esa energía femenina esté en desarmonía conmigo y con quienes me rodean en el aquí, en el ahora y en el núcleo que se llama mi madre, de mi femenino, entonces esa misma energía femenina va a estar en desarmonía con la tierra, porque es lo que yo proyecto. Porque como, no sé si recuerdan la lectura inicial, en lo que yo creo, en lo que yo percibo, esa es la construcción de mi realidad. Entonces, mis interacciones con la madre tierra, que es femenino, van a ser proporcionalmente, así como mi relación con mi femenino, con mi madre y con todo el femenino que hay en mi entorno. Ahora bien, listo, ya lo analizamos, ya detecté que tengo dificultades. Vuelvo y les sugiero, es muy importante que hagan un acompañamiento con un otro objetivo. Pero ahí, en casa, ¿yo qué puedo hacer aquí sentado cuando estoy encerrado todo el día? Bien, hay meditaciones que pueden encontrar en YouTube, meditaciones guiadas, que les permite intervenir esos procesos de manera muy simple y muy bonita. ¿Cómo? Pónganse dos audífonos, pongan en YouTube meditación guiada para sanar mi energía femenina. Y les va a aparecer el listado. Con el que ustedes se conecten, háganlo. Son 10, 15, 20 minuticos máximo. Hay meditaciones de hasta 50 minutos, sí. Para quienes hacemos meditaciones constantemente, probablemente no vaya a ser difícil. Pero para quienes no, con 10, 5 minuticos, 7 minuticos es suficiente. Ahora, ¿qué implica el femenino? ¿Qué implica la energía femenina en mi vida? El detalle. Entonces, tanto hombres como mujeres, sin importar pues, la identificación o la identidad sexual, es importante que si quiero trabajar con mi energía femenina o si quiero empezar a conectarme con esa energía femenina de manera armoniosa y bonita, pues entonces empecemos a tener, a desarrollar todo lo que esa energía implica. Implica creatividad, así que empiezo a ser creativo. Implica detalle, entonces empiezo a tener el más mínimo detalle en cada cosa que hago, en la belleza, entonces que mi espacio luzca bonito, que mi espacio esté limpio, que pongámosle un detalle, una velita, una florecita, algo bello, un cojín en mi habitación tal vez, para aquellos que son muy simples. eh, Como que vayamos activando esa energía femenina, como que nos levantemos y todos los días nos miremos en el espejo y así no lo sientas, yo soy bella, yo soy bella, yo soy perfecta tal y como soy. Son decretos que hacen que tu mente empiece a reprogramarse, porque es muy importante entrar en armonía con ese sagrado femenino. Ahora bien, la exploración también para aquellas mujeres que tengan dificultades en la aceptación de su sexualidad, en la vivencia de su corporalidad, es muy importante porque es también parte de lo que somos. Entonces, verme de ciertas formas, sentirme de ciertas maneras, hay partes de mi cuerpo que yo ni siquiera sé que tienen sensaciones. Es interesante que lo observen, que lo sientan,
que se conecten con esas sensaciones, que se miren al espejo desnudas y se vean bellas y se digan, soy hermosa, soy bella, yo soy bella. Así no lo sientan, pero pues háganlo. Listo, que quiero verme mejor. Ok, entonces hagamos cosas. Entonces puedo hacer 20 minutos todos los días de ejercicio, puedo empezar a reducir, a hacer alimentación más consciente, puedo... Hay miles de posibilidades. Hacer las lecturas con respecto a lo femenino. Entonces les sugiero un libro maravilloso que se llama La Luna Roja. No sé si o hay otro libro que se llama Danzando con Lobos. Ay, se me olvidó el título. Si alguno de ustedes, creo que Ana lo estaba leyendo, si no estoy mal, o Carmenza, ¿quién fue la que me lo mostró? Bueno, si me lo pueden leer, si me lo pueden poner ahí, recomendemos lecturas para el femenino, para entender un poquitico más nuestro femenino. Los ciclos lunares son supremamente relacionados con la energía femenina, así que hacer un ritual bajo la luna suele ser una conexión maravillosa con la luna, con la energía femenina. Se los recomiendo cuando haya luna llena, cuando haya luna menguante. No es al azar que nuestros ancestros se hayan conectado con la energía lunar, que es magnética. Eso es lo que somos las mujeres. Ahora, ¿qué recibimos? Porque la energía femenina es receptora y creadora. Eso que recibo, lo creo, lo multiplico y lo entrego. Es lo que hacemos. La energía femenina. Eso es lo que hace la Madre Tierra. Ella recibe una energía, la elabora, la produce, la llena con lo que le han entregado, la trasciende y la entrega. Entonces, ¿qué estamos recibiendo? ¿Qué es lo que estamos permitiendo recibirnos de cualquiera, incluso de nosotros mismos? Ténganlo presente. Y por último, pues creo que es interesante que observen también, ahora que tenemos estos medios de comunicación aquí tan, pues que son como nuestra herramienta principal, hay unas charlas y conferencias muy interesantes que les quiero recomendar. Entre otras, hay uno de mis referentes ha sido Enrique Corbera, que me encanta además porque lo veo muy coherente, muy acertado, y él habla del papel de la madre. El papel de la madre es muy interesante para quien lo quiera escuchar. Y también con respecto a la energía femenina. Hay cientos de conferencistas, de terapeutas, de coach que hacen referencia a este tema. Así que es interesante también que lo puedan observar. Ahora bien, para quienes son madres o para quienes asumen esa posición, es muy interesante si tienen hijas mujeres que también las observen, porque ellas suelen ser nuestros mayores espejos. Ellas son nuestro espejo reflejo y nos indican también cómo está nuestra relación con ese femenino. Entonces observen, estén atentas, sean sutiles en cada cosa que suceda, sientan profundamente. La energía femenina también se conecta con la sensación, con el sentir. Entonces, no es solamente estar pensando continuamente, no, es sintiendo. La energía femenina también se permite ser, ser querido, ser amado, ser consentido. Déjense consentir, déjense querer. Eso es muy importante, tanto para el masculino en su lado femenino como para el femenino. Déjese querer, déjese atender. No, no somos, sí, somos heroínas, pero no necesariamente todo el tiempo tenemos que estar atendiendo a todo el mundo, sirviéndole a todo el mundo, que es lo que nos han enseñado, solucionándole las dificultades a todos. No, cada quien que asuma la responsabilidad de su propia existencia y que vaya desarrollando esas habilidades que le corresponde en su proceso de vida. También permitámonos espacio para nosotras, para el femenino, si quieres, hombre, trabajar tu femenino. Así que esa es la reflexión de hoy, la reflexión principal, lo más importante que quiero dejarles. Y que lo piensen, y que lo sientan, y que, bueno, si requieren de algún apoyo, si requieren de acompañamiento, vuelvo y les reitero, estoy dispuesta y disponible, sobre todo en estos momentos, sin aporte económico, lo hago con todo el amor, con toda la disposición del mundo, es solo una llamada y bueno,
Me gustaría que me hicieran aportes, que me hicieran comentarios, qué piensan al respecto, que si alguna de ustedes ha trabajado con su femenino, qué otra herramienta han utilizado, cómo se conectan ustedes con ese lado femenino, cómo lo pueden trabajar más, qué han sentido al trabajar ese lado femenino. Para quienes, por ejemplo, hemos tenido que tomar, digamos, la posición de cuidador, de proveedor, que eso es muy masculino, es un rol muy masculino. Para quienes hemos tomado ese rol, eh, cómo se han conectado con su femenino, cómo han vuelto a, a- a armonizar esa energía en ustedes, cómo la han sentido, sobre todo en estos tiempos, cómo se han sentido también, porque eso también es importante, porque es que en la cultura es como el deber ser de la mujer estar en la cocina, ¿cierto? O el deber ser de la mujer es la que tiene que limpiar, la que tiene que barrer, la que tiene que atender a los niños. Eso se ha transformado mucho, sí, pero digamos que todavía queda un poco anclada esa información en algunos seres y es a los que me refiero. Para los que no, los felicito, pues, porque digamos que es una transformación importante y es un nivel de evolución interesante y muy importante para esta sociedad, necesario para esta transformación y para la transformación en colectivo, de comprender que somos parte de un todo y que la raza, el nivel socioeconómico, el género no nos define ni más ni menos. Simplemente tenemos diferentes roles que podemos utilizar o que podemos elegir desarrollar y ya, eso es todo. O sea, es un consenso, no es nada impuesto, no es nada de tener que, para nada. Entonces es interesante. Darling nos dice que ha trabajado su masculino o lo has armonizado, Darling. Me gustaría que nos contaras un poquitico más como al respecto, como qué has sentido al respecto. Y como les decía, también es interesante que para aquellos masculinos que deseen trabajar con su femenino, conectarse con su femenino para armonizarlo, entonces cuando identifican que esa relación está un poco desarmonizada, es interesante que se acerquen a sus madres eh, y tengan una conversación intensa, pregunten cómo ha sido su vida como mujer, cómo se han sentido como mujeres y conéctense con su femenino más sagrado, que también es, además de la madre tierra, es, es su madre, o la representación de esa madre, la que nos crió. Entonces, Darlene dice que en proceso de armonizar su femenino, que ella ha trabajado mucho más su masculino o está más conectada con su masculino. Claro que sí, por todas tus experiencias, claramente. Pero mira qué bonito. Ella ya lo tiene presente y va en su proceso de armonizar. Eso es interesante, porque cuando elegimos trabajar en nosotros mismos, eso no se da en 3, 2, 1, ya. No, es un proceso. Por lo tanto, es interesante tomar las alternativas, las posibles, y hacer lo que haya que hacer. Ejemplo, cuando salgan de la crisis, cuando salgamos de esta crisis, cuando salgamos de esta situación, para trabajar una herramienta muy poderosa para trabajar nuestro sagrado femenino, tanto en uno como en otro género, el temazcal digamos que es una herramienta ancestral muy poderosa que nos lleva al útero de la madre tierra. Y allí trabajamos profundamente nuestro femenino. Entonces se los recomiendo para trabajar profundamente el femenino. Las medicinas ancestrales, como el ambil, el mambe, hacen una integración tanto de femenino como de masculino y nos permiten armonizarlo. El rapé también hace lo mismo, nos permite armonizar a través de las fosas nasales, nuestro lado izquierdo y derecho, eh, nuestro lado derecho e izquierdo. Y entonces también nos permite armonizar ese lado femenino y masculino. Mm, Además de esos elementos a los que hacía referencia anteriormente, que son elementos simples, pero que me permiten ir conectándome con esa energía femenina, conectarme con la madre tierra, con la naturaleza, abrazar un árbol. Yo sé que hay muchos chistes al respecto y muchos se reirán del tema,
pero es real, es real. Conectarte con la madre naturaleza es un proceso también de armonización con la madre tierra. Es conectarse con ese femenino. Entonces, es interesante que lo podamos poner en práctica. Como les decía, estamos en casa, entonces el detalle, entonces poner bonita la mesa, poner flores, hacer unos alimentos bien ricos, que se vean bonitos, que se vean sabrosos. eh, bueno, como lo que tú observes que hace la mayoría de las mujeres, no, no quiero decir pues que el hombre se vaya a montar en tacones, no, lo que estoy diciendo es en cosas cotidianas, en cosas muy simples, muy sencillas que pues también tú puedes hacer, eh, y que ponerte colores tal vez para los hombres, en algunos es difícil utilizar colores como el rosado, como el azul, y eso no tiene por qué atender a un estereotipo. Carmenza dice que con el rapé le fue muy bien y realmente sí, el rapé es una maravilla, Carmenza. Yo el rapé le tengo profundo respeto y confío profundamente en sus bondades, además de que permanentemente me conecto con esa medicina y ese abuelo es muy poderoso, no solamente para trabajar el femenino, sino también el masculino desde la mente, porque permite que la mente se armonice, permite que tu ser eleve la frecuencia, de que entres en estados meditativos. Y bueno, es una medicina, realmente es una medicina que hay que respetarla, como todas las medicinas ancestrales, y acogerla. Acogerla es interesante porque es una herramienta que además no tiene contraindicaciones y no solamente opera en el plano emocional, en el plano mental, sino también en el plano físico y en el plano espiritual. Entonces, ahí se los dejo para que en otra oportunidad hablemos un poco de las medicinas ancestrales. Bueno, Darlene también dice que el rapé lo amó. Sí, lo sé, lo sé. Yo he sido testigo de ese proceso también con el rapé contigo y bueno, es maravilloso. Eh, yo creo que es bueno que si tienen algunas dudas, si tienen cuestionamientos al respecto, lo que quiero es que hablemos muy práctico, que sea este encuentro muy práctico y que pueda serles útil en estos días que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer muchas cosas, sobre todo para observarnos, para sentirnos, que sea también una estrategia para afrontar esta crisis, el observarme, el sentirme, el hacer otro tipo de cosas a las que generalmente hago o dejo de hacer y que podamos conectarnos con aquello que nos pueda brindar una transformación real, que cuando todos estos sucesos ya hayan pasado, podamos decir, me siento distinta, soy diferente, realmente esta experiencia me transformó, porque ese es el objetivo, que las experiencias realmente me transformen. Diego, bien llegado, qué rico que estés aquí también. Bueno, entonces, lo que les decía es que es muy interesante que yo contextualizo un poco a Diego, estamos hablando del sagrado femenino, hace un momento estábamos haciendo referencia a las medicinas ancestrales, al temazcal para trabajar el femenino, pero como estamos en casa, entonces hablábamos de las diferentes formas en las que nos podemos relacionar con ese femenino, cuando queremos traer esa energía femenina o cuando queremos armonizarla, entre ellas poner el espacio bonito, ponerle detalles, flores. La aromaterapia también es una forma de ayudarnos a conectar con esa energía. Entonces, para quienes tengan la posibilidad de tener agüita de rosas, de tener una esencia que los conecte con ese sagrado femenino, que trabaje también el femenino, pues maravilloso. Les cuento que yo estoy preparando una esencia, o ya la tengo preparada cuando esto pues ya evolucione un poco más, pues está a disposición de ustedes, cuya base son pétalos de rosas, que tienen mucho que ver con esa energía femenina, dulce, bella, creativa. Entonces ahí se los dejo. Las lecturas, las que ustedes también quieran compartir, las que ustedes consideren que conecta con el sagrado femenino, la luna, la energía de la luna, solo salir o solo buscar en una página en qué fase de la luna estamos,
hacer, conectarnos con una velita, sentir esa energía magnética de la luna, hacer una oración, una petición. En las diferentes fases de la luna también tenemos posibilidades de hacer cosas, de soltar o de crear, etcétera. Y también, pues, con nuestro femenino más cercano, ¿qué femenino más cercano tienen ustedes? Porque de eso también depende cómo me estoy relacionando yo con mi femenino, porque el otro siempre va a ser una proyección de mí por carencia o por exceso. Entonces, para que lo tengan bien presente. Por último, yo quiero compartirles esta historia, que es un cuento bien interesante. Yo sé que de pronto nos aburrimos cuando nos leen, pero quiero que le presten especial atención porque es prácticamente lo que estamos atravesando, ¿cierto? Es muy práctico, pero es parte de lo que estamos atravesando. Y dice así, el cuento se llama Zanahorias, huevos y café. Un top, si me lo permite, para conectar. Claro, claro, Diego, te escuchamos, te leo. Claro, antes de iniciar a leer el cuento, claro que sí. Es muy importante en este encuentro que ustedes también hagan sus aportes, lo que a ustedes les ha servido, con lo que ustedes se han conectado, lo que ha funcionado, su propio proceso, también puede ser, bueno, un top, sí, un tip. Está bien, dale. Te leemos, te leemos, Diego. Ujú. Prender una velita. Ujú. Ok, sí. Conectarnos con la luz la velita es una representación simbólica que pasa a la forma para conectarnos con la luz. Diego dice recoger agua en un recipiente y hacer su rezo o su intención o su petición. Es muy buena medicina. Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias por ese valioso aporte. Sí, el agua es uno de los conductores de energía, pues, por excelencia. Pero además, el agua no solamente es un elemento que nos integra. Diego dice que le pueden poner albahaca. Eso también interviene en el campo físico. Bueno, ya tenemos otra forma de conectarnos con ese sagrado femenino desde lo físico. Para quienes tengan albahaca, o cualquier otra planta aromática si tienen o pueden conseguir. En las tiendas a veces tienen planticas aromáticas o cuando salgan al mercado se consiguen una planta aromática. La albahaca, eh, la maca también es muy femenina. La manzanilla también es muy femenina para conectarnos con esa energía femenina, con ese sagrado femenino. Gracias, Diego. Gracias. Muy valioso tu aporte. Bien, entonces vamos a continuar, pues quiero compartirles este cuento que finalmente se convierte en una metáfora para nuestro aprendizaje. Está comprobado que los seres humanos incluso nos conectamos o permitimos aprender muchísimo más a través de metáforas y cuentos. Por eso con los niños siempre se utilizan los cuentos para aprender, para la enseñanza. Bueno, con el aporte de Diego, entonces, esa agüita aromática, cuando prendan la velita, cuando la intencionen, la van a compartir también con la familia, para que todos se conecten también con ese sagrado femenino y en la misma intención. Eso es muy poderoso. Los ancestros lo practican mucho cuando están en ceremonias o cuando quieren hacer una intervención de algo particular. Listo, dice. Así como el oro debe pasar por el fuego para ser purificado, los seres humanos necesitamos pruebas para pulir nuestro carácter. Lo más importante es cómo reaccionamos frente a ellas.
Una hija se quejaba con su padre acerca de la vida. No sabía cómo seguir adelante y cansada de luchar, estaba a punto de darse por vencida. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. ¿A quién se le hace familiar? El padre, un reconocido chef, la llevó a la cocina, llenó 3 ollas con agua y las puso sobre fuego fuerte. Cuando el líquido estaba hirviendo, echó zanahorias en la primera olla, un par de huevos en la segunda y algunos granos de café en la tercera. La hija pero esperó con impaciencia, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos él apagó el fuego, puso las zanahorias en un recipiente y los huevos en otro, colocó el café y sirvió en una jarra. Mirando a su hija le preguntó, querida, ¿qué ves? Y ella responde, zanahorias, huevos y café, fue la respuesta. Le pidió que tocara las zanahorias, estaban blandas. Luego le dije que rompiera un huevo, estaba duro. Por último, le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba el rico aroma de la bebida. Humildemente, la joven preguntó, ¿qué significa esto, papá? Estos 3 elementos, explicó el papá, se han enfrentado a la misma adversidad, al agua hirviendo, y cada uno ha reaccionado en forma diferente. La zanahoria, fuerte y dura, se tornó débil, fácil de deshacer. El huevo era frágil, la cáscara fina protegía su interior líquido, que después de estar en el agua hirviendo se endureció. Los granos de café transformaron al agua, convirtiéndola en la rica bebida que te reconforta y calienta. ¿Qué eres tú? Le preguntó el cocinero a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿eres zanahoria, huevo o grano de café? Cuando la adversidad aparece, ¿cómo la enfrentamos? Los problemas nos transforman positiva o negativamente. Y esa es mi última reflexión. Se las comparto para que todas las tengamos ahí presentes. Gracias por acompañarme, por estar aquí. Mañana tengo un examen de la universidad en línea, así que creo que me voy a conectar eh, posiblemente más tardecito. Ahorita les comparto el flyer porque pues es a las 4 de la tarde mi examen en línea, así que se me altera ahí un poquito. Tal vez una hora después me conecte nuevamente en vivo y quiero propuestas. ¿Qué temas quieren que toquemos? ¿Qué temas quieren que hablemos? ¿Qué inquietudes quedan? ¿Qué vacíos pueden llegar a estar ahí todavía pendientes? ¿En qué quieren que ahondemos, que profundicemos tal vez? Y recibo todas sus apreciaciones. Un abrazo fuerte para todos, espero que disfruten mucho este material y bueno, me encanta haber compartido este espacio.